Sí, ahora en la parte de Kashrut que vamos a estar hablando sobre el Pat Akum. Pat Akum es pan horneado por un gentil. Ahora, estuvimos hablando sobre Pat, lo que era horneando o comida cocinado por lo que es un gentil. Tuvimos la lista en los videos que habíamos hecho de Bishul Akum, que se diferencia entre el pan y los productos que habíamos mencionado. Estamos ahora en esta parte donde estamos viendo ahora el pan horneado por un gentil. El pan que fue horneado por un gentil está prohibido a ser comido por un judío. Ahora, ¿cuál es el motivo y la causa de esta prohibición? Esta prohibición está basado en lo que es una prohibición rabínica, basado en lo que es el mandato de que el judío no está supuesto a casarse con el gentil. Yugos desiguales se crean cuando esto ocurre. Aunque está basado en una prohibición rabínica, hay que entender que esa prohibición rabínica surge de las bases de la Torá, de la cual se encuentra en el libro de Nehemías y otros libros en los cuales vemos el resultado de cuando los judíos se casaban con los no judíos. Lo que resultaba era una desconexión de ser parte del pueblo de Israel. Y es por esto que en estas leyes que vimos anteriormente, cocinando por un judío, hay muchas prohibiciones que también la parte de la ley oral también aplica al judío en la actualidad. Ahora, la razón de esta prohibición es por el problema de matrimonios mixtos. Para que tenga una idea, el 58% de la judería están tratando de mantenerse judíos, pero el 58% ya tienen, estamos hablando de conservadores y ortodoxos modernos. Aún vamos a ver que hay un 58% de matrimonios mixtos en la comunidad, es decir, judíos que se casan con no judíos o no judías y forman parte, no se convierten, se mantienen como no judíos o no judías. Entre el mundo judío que no es religioso, que es la mayoría, el porcentaje de lo que es estos matrimonios mixtos aumenta al 71% según varias encuestas y estudios que se han hecho. Y estamos hablando de lo más recién. Es un problema muy grande para no solamente lo de aquí en los Estados Unidos, sino por toda Latinoamérica. El mismo porcentaje existe. Ahora, yo siempre he dicho y seguiré diciendo que la solución de los matrimonios mixtos, cuando en realidad es, como dicen, por amor, que la pareja que no es judío, debe de convertirse y que los rabinos deberían asegurar y a procesar tal casos con más rapidez para que haya un matrimonio totalmente unido en cuanto a la misma fe. Porque acaso da lógica que dos personas pueden caminar por el mismo camino si no hay un acuerdo de forma de pensar y de actuar. Obviamente que no. Para el mejoramiento de las familias es mejor que asumen la fe hebrea, que es la fe más antigua, la más tradicional, aunque si la otra persona viene de cualquier otra fe. Este es la posición bíblica, la posición halágica que aún hallamos cuando estamos en una posición no normal. En vez de poner obstáculos para que la persona se pueda convertir, debemos de tratar de educar y enseñar para que la persona pueda asumir la fe y ir asimilándose en vez a la fe no judía, a la fe judía. Y esto es uno de los puntos que yo soy muy claro y yo empujo y yo promuevo y se lo diré a cualquier rabino en su cara, que más que hacen nada para ayudar a los conversos,
más peor se pone la situación de la asimilación. Ahora hay aquellos que toman una posición de prohibir todo, incluyendo la conversión y a desconectar a la persona que está con una goya o con un goy. Y eso vimos lo que sucedió en Panamá. De tal forma existe un sistema de elitismo que se ha creado ahí, que ha creado también muchos sentidos de antisemitismo. Hay que tener un poquito de mente y entender, hay que educar y hay que influenciar y hay que hacer lo que Abraham hizo y lo que hizo nuestros patriarcas para que así la fe continúe. Bueno, estas prohibiciones acerca del pan están basadas en la prohibición que se le aplica a todos los no judíos gentiles sin importar de qué religión practican. Aún esta prohibición aplica aún si los ingredientes del pan es kasher, es permitido consumir. La prohibición esta prohibición de comer pan está sobre los 5 granos. ¿Qué son los 5 granos? Son el trigo, la avena, la cebada, el espelta y el centeno. Son los 5 ingredientes que también mencionan las escrituras. Esta prohibición no aplica completamente a lo que es la flor del maíz ni el arroz y otros tipos de flor que ahora se está usando, creo que la quinoa también. En tales casos, la ley de Bishul Akum aplica, pero tienen unas diferencias de leyes de lo que es Pat Akum. Pat, P-A-T, Akum es pan horneado por un gentil. Ahora, ten en mente que el pan es horneado comercialmente, hay más liberalidad en cuanto a cómo se mira el pan. Esta liberalidad que se aplica al Pat Akum horneado por un judío no es aplicado el asunto de Bishul Akum, comidas en general que lo aplica el gentil. No hay pan, si no hay pan, y escuchen muy bien, si no hay pan que se puede hallar en una panadería judía, el pan que es horneado por un no judío por propósitos comerciales se puede comer. Déjenme repetir lo que acabo yo de decir. Y esto también lo dice el rabino Michael Haber en su libro, que yo le aconsejo que lo compren, me manden un correo y yo le doy el nombre del libro. En general, patakum, pan horneado por un no judío, aunque no aplica el asunto de bishulakum, es decir, comida cocinada por un gentil, si no hay un pan que equivale al pan que se hace en el mercado no judío entre la panadería judía, ese pan puede ser comido sin ningún problema. Aunque hay más otras liberalidades, comiendo pan akum, aunque sea en su nivel equivalente del pan que está horneado por un judío, uno debe de seguir la opinión más estricta. Aunque comiendo pan akum no es equivalente a lo que es el pan que es horneado por un judío. Algunas cosas muy importantes de notar. Algunas agencias de kashrut basado sobre la regla halágica que la mayoría de los sefaradim no fían, le da supervisiones a tal producción, a tal productos, aunque en sí hay disponibilidad de tal pan en la panadería judía. Uno no debe de confiar en esta liberalidad, sino debe de comprar panes y cakes cuando están disponibles por la panadería judía o en la panadería de Israel. Estos son llamados Pat Israel. Pat Israel significa pan horneado por un judío o un israelí. Esto debe ser notado que esta liberalidad no equivale a pan horneado por judíos, simplemente aplica a los panes comerciales con el propósito de que si no hay pan similar, se puede comprar el pan comercialmente hecho por
no judíos. En otras palabras, si el pan es horneado por un gentil, aún en el hogar, y en el hogar de y aún en el hogar de un judío no hay el pan equivalente que se pueda hallar en por una panadería judía, el pan no se puede comer. La pregunta, ¿por qué hay esta liberalidad sobre el pan que fue horneado por propósitos comerciales? Cuando se pone en contacto con un ambiente comercial, hay menos peligros de cercanía que nos lleva a lo que es matrimonios mixtos. Como dije, esto está basado principalmente sobre asegurar de que no hay mucha mezcla de matrimonios entre judíos y gentiles. Ahora, ¿qué tiene que hacer el judío? ¿Cuánto tiene que hacer el judío? ¿Cuánto tiene que hacer el judío para que el pan sea considerado horneado por un judío? Hay dos opciones. El judío tiene que encender el fuego. En tal caso, si está horneado por un no judío, el pan puede ser comido. Debe de notar que una gran diferencia de la ley de Bishul Hakum, que gobierna el hornear en este artículo del pan. En el caso de que el artículo se enciende por el fuego por un judío, no es suficiente, según algunos, particular para muchos sefaradín. Tiene que haber un poquito de cocinando hecho por un judío. El judío que hace hornear un poco, en tal caso, aún un judío que no encendió el fuego, ya me repetí, a un judío si no lo encendió el fuego, el pan sería permitido. Digamos que el fuego no fue encendido por el judío, sino el gentil, pero el pan en sí o la mezcla que hicieron fue preparado, fue cocinado, horneado por el judío, está permitido comer. So, la pregunta es, ¿qué si el no judío enciende el fuego y comenzó a hornear? ¿Es muy tarde para que el judío pueda hacer suficiente pan que está permitido? La respuesta es que mientras que el pan no está completamente horneado, significa que tiene tiempo para mejorarse, a continuar hornearse. El judío puede hornearlo y el pan está permitido. Sencillamente poniendo pan y poniéndole, digamos, en la tostadora o ponerlo en el horno un poquito y completar lo que es el proceso es suficiente para hacer paz Israel. Y si el judío pone un hora fijo sobre el horno para que el no judío no lo cocina totalmente, esto es permitible. ¿Y qué tiempo hay que hacerlo? Mira, que se lo haga todos los días, se puede hacer. Esto incluye asuntos de lo que es pastel, galletitas y otros artículos de horneado. Son considerados también pan, siendo que las leyes de pan son más liberales que las leyes de cocinar otras comidas, que es de gran importancia de contar el pan y que no se considera pan. Cuando vemos pasteles, galletitas y otras cosas que son conocidos como pat haba'a bixinin, déjame repetirlo, un poquito difícil, y más por la mañana temprano. Se llama pat haba'a bixinin, que se considera el pan. Sí, son considerados como parecido como el pan. La razón porque uno puede comer en cantidades grandes y su berajot es hamotzi. La bendición que se dice antes de comerlo es hamotzi. Antes de comer birkat hamazon y después de comerlo. Son bendiciones que hay que recitar después de comer pan. Ahora, como sabemos que no todos, el pan dulce en muchos de los puntos no aplica por causa de la dulzura y no decimos hamotzi, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo esto afecta en cuanto a las leyes de hornear los artículos? Primero, si son horneados en un horno comercial por unos judíos, están permitidos. Aún, y esto mientras que todos los ingredientes son kasher, no hay un producto similar en el mercado horneado por una panadería judía. Es decir, aún, déjame decir esto, y esto debe ser muy cuidadoso. Encuentras, por ejemplo, ahora que viene la época del invierno y hay como tipo de panes que están en el mercado, que no tienen ni siquiera la hashkajá. Uno lee los ingredientes muy cuidadoso y chequea uno por uno qué es lo que contiene, para estar seguro que no hay mezcla de leche y carne. Y pasa todas esas pruebas y uno comienza a leerlo. Y esto lo hacían los sefardín por mucho tiempo y saben que no hay nada equivalente a esos panes. Se permite comer y comprar.
Eso lo dice la halajá, no hay ningún problema. Segundo, aun si una casa es suficiente para un judío encender el fuego, en este caso patacum, no es necesario para un judío hacer algo más de hornear. Esto aplica en la mayoría de los pasteles, las galletitas. Ahora, quieres convertir el cake que horneó en un gentil y todavía le falta un poquito más, ¿no? ¿Tú crees que necesitas? Lo pone en el horno por algunos momentos, algunos minutos, lo hornea y lo mejora y sale calientico, ya es paz Israel. Tan sencillo como así. Ahora, esto asegurando que todos los ingredientes fue kasher y todo. Los pastelitos estos de donuts y pasteles fritos, como cualquier otra sustancia, el cake y las galletitas y los donuts son fritos y no son horneados y no se consideran como pan, están bajo la ley más estricta de Bishul Hakum, como lo que habíamos visto anteriormente. En esta categoría están los blintzes, como también fríos, las empanadas, los cakes, los cakes que son puestos a lo que hace el frito. Está gobernado por la ley de Bishul Hakum, que es como comida general, y por eso lleva más cosas más estrictas. Más bien la ley de Patacum es simplemente pan horneado por unos judíos. Puede ser pasteles también y cake también, pero es horneado, horno, no necesariamente por las cosas fritas. Consecuentemente, si es preparado comercialmente frito, estas sustancias no son permitidos y como sus productos, si sus productos no fueron preparados por un judío. Por eso algunas compañías de donuts acá que son pasados por lo que los fríen en aceite, tiene que haber encendido a por lo menos el, el fuego cuando lo fríen por un judío. En un hogar no es suficiente que un judío en un hogar no es suficiente que un judío encienda el fuego aún si no es suficiente para el pan y cosas similares. Más bien un judío debe de hacer un poco del horneo o cocinando, lo máximo que pueda si puede. Y como habíamos dicho, esto es en el caso que no hay pan. Es decir, si hay pan parecido en la panadería judía, mejor comprarlo por la panadería judía. Si no lo hay, se puede comprar de lo que es forma comercial. Ok, cosas horneadas que no son dignos de estar en la mesa de un rey, que esto también lo vimos en los videos anteriores, también aplica en lo que es el pan. Comidas regulares en sentido común son excluidos de la prohibición de hornear por un no judío, un gentil, y por lo tanto no son dignos de estar en la mesa de un rey. Esto se llama Enam Reoyin Shulchan Melachim. La idea de que no es tan digno de estar en la mesa de un rey. Esta misma liberalidad aplica también al Pat Akum en la pregunta. Se aplica esta misma liberalidad en artículos de cosa horneada. No es digno de estar en la mesa de un rey. ¿Está permitido de hornearlo por un no judío? La respuesta es no. Aun si el asunto, el artículo horneado no es digno de estar en la mesa de un rey, no está permitido ser horneado por un no judío. Si no está permitido comerlo de un no judío. Por consecuencia, como por ejemplo estos pretzels o merienda mesonot, aunque no son dignos de estar en la mesa de un rey, están prohibidos si es horneado por un no judío. No sea como habíamos dicho anteriormente, no hay su equivalencia en la panadería judía. En el caso de patacum, el pan del no judío, los utensilios absorben muchas veces algo de lo que es prohibido de patacum y los utensilios son usados para hornear algo. En la segunda substancia no está prohibido. El sabor no es suficiente. El sabor no es suficiente de prohibir la sustancia por asuntos de patacum. Si algo está prohibido por causa de patacum, pan horneado por un gentil, llega a ser mezclado con algo que está permitido. Nosotros no aplicamos la ley en forma estricta cuando lo aplicamos a otra comida. En la mayoría de las comidas, la regla de 60 aplica.
en la porción permitida de comida prohibida tiene que haber un porcentaje de 60-1. En el caso de patacum, sin embargo, pan horneado por un gentil, sin embargo, mientras que hay la mayoría de la comida está permitido, toda la comida está permitido. Y esto, como resultado, hay dos sustancias que no pueden ser mezcladas intencionalmente. En los bagels, que son los panes redondos judíos, que los se consideran como pan, aunque son puestos a hervir en agua y por lo tanto son antes de ser horneados. Consecuentemente son sujetos a las leyes de patacum y no bishulacum. Patacum es horneado por un gentil y bishulacum es comida horneada por un gentil. Ahora, durante los 10 días de Teshuvah, arrepentimiento, estas liberalidades normalmente no se permite comer patacum cuando no hay pan igual que es horneado en una panadería judía. Los 10 días de arrepentimiento, que es entre el Rosh Hashanah y Yom Kippur, no debemos de tomar, y esto es una recomendación, no debemos de tomar esta liberalidad. Si hacemos todo lo que es pan comercial que compramos, que fue horneado por una panadería judía. Ya eso creo que le debe dar un poquito de claridad de lo que es el pan gentil. Aún cuando no hay pan judío disponible o acceso, en sentido general se puede usar pan horneado por un gentil, aún en un horno gentil. Y todo lo que hay que hacer es recalentarlo para hacerlo pan Israel, mientras que todos los ingredientes en el pan es kasher. Y otra cosa, por ejemplo, el pan cubano, déjame destacar este en particular. El pan cubano por su mayoría está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque tiene manteca de cerdo. Cuando aquellos que le encanta el pan cubano y están viniendo al judaísmo, tengan en mente que hay otros panes que se pueden comprar que es parecido. Y hasta ahora no he visto un pan cubano a estilo judío, pero no se puede comprar por causa que usan manteca en su mezcla y esto lo hace totalmente prohibido. Porque el cerdo es un animal que es totalmente trefa. Y es un gran problema, obvio, porque si lo ponen en el horno, entonces el horno llega a ser contaminado por lo que meten en el horno. Y les digo de nuevo sobre esto para que estén conscientes de los productos, etc. Vamos a ver en el próximo video, comenzar a ver lo que es el vino de un no judío. ¿Se puede tomar? ¿No se puede tomar? Vamos a verlo. Se llama Yayin Nesek Istam Yenam. Son los otros puntos que vamos a tocar. Shalom, shalom. Espero que este video sobre el patacum, pan horneado de un gentil, si se puede o no se puede comer, ya vemos las leyes sobre esto. Espero que esto ha sido de gran ayuda a cómo seguir. No hay que prohibirse cosas que en sí se nos ha dado la oportunidad de poder entender el pirámide desde lo que podemos y no podemos hacer. Y recuerda que fue el motivo de estas prohibiciones. Shalom, shalom. Le habla Moshe Otero.